Hola amigos, están en el canal Crasmoto. Las motocicletas con motores rotativos son una página brillante pero modesta en la historia global de las motocicletas. Es el entusiasmo y la pasión de los ingenieros y mecánicos, las esperanzas de los directivos en el éxito comercial y, finalmente, un fracaso espectacular. Los invito a conocer toda esta historia en este reportaje. Felix Wankel es un talentoso ingeniero alemán. Ya siendo un joven de 17 años, él se dedicaba a los motores y 5 años después obtuvo su primera patente. Lo sorprendente es que Wankel nunca tuvo licencia de conducir, ya que desde niño sufría de una miopía extrema. Además, no dominaba los fundamentos de las matemáticas avanzadas y confiaba en su extraordinario sentido espacial. Después de bastante tiempo, en 1957, dos ingenieros alemanes, Felix Wankel y Walter Freude, que trabajaban en la entonces famosa empresa de motocicletas NSU, propusieron una nueva construcción de una unidad de potencia. Además, Freude, junto con Felix y su grupo, realizó una investigación exhaustiva de los sellos mecánicos, de válvulas rotativas, Solotnikov, y formularon los requisitos para sellos móviles efectivos. En su motor, los cilindros no existían como tal. El rotor triangular montado en el eje estaba conectado rígidamente mediante una rueda dentada que engranaba con un engranaje fijo, el estator. En comparación con un motor de combustión interna convencional de pistones, el motor de Wankel tenía entre 1,5 veces y 2 veces menos tamaño y una mayor potencia específica, menos piezas, de 2 a 3 decenas en lugar de varios cientos, y también gracias a la ausencia de cigüeñal y bielas, mejores características dinámicas. Sin embargo, había desventajas significativas como el rápido desgaste de los sellos del rotor, la sensibilidad al aceite, el alto consumo de combustible y la dificultad en la fabricación debido a la necesidad de una precisión extrema en las formas geométricas de las piezas. De hecho, los fabricantes nunca pudieron reducir significativamente las desventajas de este motor. Como resultado, la mayoría simplemente abandonó este concepto en favor de los motores de pistón tradicionales. Pero a finales de los años 50 y principios de los 60, una nueva construcción exótica teóricamente prometía mayor potencia y dinamismo. Se planeaba superar las dificultades y desventajas, literalmente en unos pocos años. En 1957, Wankel, Freude y los empleados de la fábrica NSU presentaron el primer prototipo completamente funcional del motor rotativo, y casi de inmediato Wankel comenzó a vender licencias de producción a todos los interesados. El primero en adquirir la licencia fue un fabricante de motores de aviación, Curtiss-Wright, quien obtuvo la licencia el 21 de octubre de 1958. Curtiss-Wright ha estado durante mucho tiempo vinculado a la ingeniería de motores a través de su fundador Glenn Curtiss, pero sus motores Wankel se usaron principalmente en aviones. En cuanto a las motocicletas con motores rotativos, los primeros prototipos aparecieron poco después de la llegada de los primeros automóviles con motor rotativo, el Mazda Cosmo y el NSU Spider, en 1964. Así, gradualmente nos hemos acercado a la tecnología de 2 ruedas. Por primera vez, el motor Wankel fue empleado en una motocicleta por la empresa alemana IFA, EMZET. En 1960, los muchachos de EMZET adquirieron la licencia para el desarrollo de motores Wankel como posible reemplazo de sus motores de 2 tiempos, tanto en motocicletas como en el Trabant. El Trabant es un auto económico con motor de 3 cilindros y 2 tiempos. En el transcurso de 3 meses, los ingenieros presentaron un motor de un solo rotor con una cilindrada de 175 centímetros cúbicos y refrigeración líquida de tipo termosifón, es decir, sin bomba. En el equipo de desarrolladores estaban el ingeniero Anton Lupey, Eric Mahus, Roland Schuster, así como los mecánicos Hans Hofer y Walter Ennert. A ellos les debemos la aparición de la primera motocicleta con motor rotativo. Tomaron como base el modelo empresa TSET BK351. En esta construcción, el motor Wankel se combinaba cuidadosamente con la caja de cambios de industria de furgonetas y automóviles y el eje de transmisión, con una transmisión similar a la caja de cambios de bolsa mexicana de valores R25, y desarrollaba una potencia, 24 caballos de fuerza, que es el doble que el de un modelo comparable, de un motor de 2 tiempos, empresa TSET, con una cilindrada de 175 cc. El prototipo pasó por pruebas exhaustivas y actualmente el kilometraje actual es de aproximadamente 38.000 kilómetros.
La motocicleta permaneció en el anonimato hasta 1964, antes de ser exhibida en la exposición de la historia de empresa TSET en Neckarsulne. El segundo prototipo fue construido en 1965 con un nuevo motor monorotor, 175 cc. Este motor en gran medida se basaba en el motor Fichte-Lissax, que fue desarrollado para 1965 y se vendió bajo licencia en todo el mundo. A pesar del éxito de ambos motores empresa TSET, los problemas inevitables con el daño del sello del rotor y las altas temperaturas del motor significaban que para reemplazar sus confiables motores de 2 tiempos se necesitaría mucho dinero para mejorar el rotor. Dinero que empresa TSET no tenía. Los ingenieros de Alemania Oriental crearon varios prototipos de motores para los automóviles Trabant y Warburg, pero ninguno de ellos pasó de la etapa de prototipo, y la licencia de NSU expiró en 1969. Para ver al siguiente representante, nos trasladaremos al lado opuesto del globo terráqueo. Yamaha adquirió la licencia para el motor Funkel en 1972. Los japoneses son diligentes y trabajadores. Ellos rápidamente armaron un prototipo llamado RZ201 y lo mostraron en el Tokyo Motor Show ese mismo año. El corazón del RZ201 era un motor biturbo con enfriamiento por agua, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos. Desarrollaba respetables 66 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. La motocicleta pesaba 220 kg. En ese periodo, la compañía buscaba alternativas a sus motores de 2 tiempos, viendo en Wankel una perspectiva prometedora. Sin embargo, Yamaha se enfrentó a los mismos problemas que EMCET. Además, la crisis del combustible de los años 70 tampoco ayudó a promover esta tecnología. Cabe señalar que todos los miembros del Gran Cuarteto intentaron dominar los motores rotativos. Honda no fue la excepción. Una motocicleta experimental basada en la CB125, con un motor rotativo Wankel de un solo rotor y enfriado por aire, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, fue desarrollado entre 1971 y 1973. No llegó a la producción en serie. Es sorprendente que la compañía Honda nunca haya comprado la licencia para fabricar el motor Wankel. Un año después de que Yamaha presentó, pero así, y no lanzó su motor rotativo, Suzuki presentó el modelo RE5 Rotary en el Salón del Automóvil de Tokio de 1973 y Suzuki licenció el motor Wankel el 24 de noviembre de 1970 y pasó 3 años desarrollando su propio motor monorotor de 500 centímetros cúbicos con refrigeración por agua que desarrollaba 62 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto. El trabajo en el diseño exterior de la motocicleta fue encargado al diseñador automotriz Giorgetto Giugiaro. Por si acaso, este señor desarrolló el diseño del DeLorean DMC-12 y no solo eso. La modesta potencia de salida del motor Suzuki ARI5 en combinación con los 250 kilogramos de peso en vacío de la moto, el rendimiento no resultaba muy impresionante. La velocidad máxima era de solo 175 km por hora. Estas cifras no eran mejores que las de la serie de 2 tiempos T500 a la que debía reemplazar. Además, el ARI5 era mucho más complicado de fabricar. Y para colmo, la crisis del combustible, fírmenlo. El público recibió con cautela la reputación de los motores rotativos. Motores con bajo rendimiento de combustible y en combinación con el escepticismo típico de los motociclistas sobre algo demasiado nuevo, las ventas del ARI5 fueron mucho más bajas de lo necesario para recuperar la inversión. Como había millones en juego, Suzuki estaba completamente decidido a continuar la producción. Sin embargo, al comprender la gravedad del asunto y tras producir 6.300 unidades, los técnicos, en 1976, la compañía aceptó las pérdidas y cerró la producción de la motocicleta rotativa. Y las últimas 4. Kawasaki Heavy Industries adquirió la licencia para la producción de motores Wankel el 4 de octubre de 1971. El desarrollo del prototipo X99 comenzó en 1974. Según otros datos, el prototipo fue presentado en 1972.
La motocicleta tenía un 900 cc de enfriamiento por líquido. Las pruebas operativas del prototipo en junio, las pruebas del año 74, mostraron una potencia de 85 caballos de fuerza y un torque de 100 Nm. Menor vibración y más suavidad que los motores de pistón. El motor estaba presente, pero también hubo problemas. Entre ellos estaban el ruido mecánico a bajas revoluciones, el frenado del motor débil y problemas con el calentamiento. Además, el consumo de combustible fue mucho más alto de lo esperado. El potencial tecnológico fue sobreestimado y un año después, durante la crisis petrolera, el desarrollo se suspendió. Regresemos a la Alemania. Fichtel y Sachs fueron el segundo licenciatario del motor Wankel el 29 de diciembre de 1960. La empresa Sachs desarrolló su propio motor rotativo, como un pequeño motor auxiliar para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, para cortadoras de césped, motosierras y motos acuáticas. Un vehículo de 2 ruedas en serie llamado Hércules. El modelo debutó en 1974 y estaba equipado con un solo rotor, con un motor de 294 centímetros cúbicos. En el prototipo del auto se usó una caja de cambios y un eje de transmisión. El eje provenía de un BMW R26, pero en los modelos de producción del B2000 se utilizaba una caja de cambios de 5 velocidades y una transmisión principal por cadena. El Hércules aceleraba hasta 130 km por hora y después hasta 150. El primer modelo utilizaba una mezcla de gasolina con aceite para lubricar el motor. Después fue modernizado añadiendo inyectores de aceite. Había humo por doquier. Entre 1974 y 1976, bajo las marcas Hércules y DKB, se vendieron cerca de 1.800 unidades. En 1977, vendieron todo su equipo de producción a la compañía Norton. La empresa Hércules también produjo varias motocicletas rotativas todoterreno para competencias de 6 días. Es una idea interesante de motor que se puede confundir fácilmente con uno de 2 tiempos por desconocimiento. El cigüeñal se instaló casi verticalmente, probablemente para reducir la distancia entre ejes y mejorar la refrigeración. BSA, como la mayoría de los representantes de la industria de las motocicletas, sentía que el motor Wankel era el motor del futuro, y en 1969 contrató a David Garside, un joven ingeniero talentoso, para él iniciará la investigación de motores Wankel para motos. El estudio de mercado mostró que los motociclistas estaban dispuestos a usar este motor en máquinas deportivas rápidas, y el pequeño equipo de Garside comenzó a experimentar con el motor monorotor Fichtel y Sachs. Y al realizar cambios significativos en el sistema de admisión, obtuvo un asombroso aumento de potencia de hasta un 85%. El motor experimental se veía atractivo. La catástrofe económica en BSA, a principios de los 70, llevó a que el desarrollo se detuviera de inmediato. 1973 fue el final para BSA, y para salvar la industria de las motocicletas, el gobierno formó la compañía Norton Villiers Triumph. Sin embargo, bajo la atenta dirección de Dennis Pura, el proyecto rotativo continuó. Y el 25 de julio de 1972, la compañía Norton recibió la licencia para desarrollar el motor Wankel. David Garside y su equipo comenzaron investigaciones físicas con la instalación de un motor Sachs monorotor con ventilador, con enfriamiento en el chasis BSA Starfire. El motor de 294 centímetros cúbicos entregaba 32 caballos de fuerza, a 5.500 revoluciones por minuto, y tenía problemas significativos de sobrecalentamiento. Bert Hopwood, exdiseñador de BSA y Triumph, ayudó a Garside a perfeccionar el motor, y esta pareja añadió un segundo rotor al motor Sachs, logrando finalmente 588 cc de cilindrada y un incremento notable, aumentando el área de las aletas de enfriamiento. Durante muchos años, el motor se instaló en varios chasis, desde el Triumph Bandit hasta el Norton Commando, pero finalmente se desarrolló un chasis completamente nuevo, ya que la dirección veía potencial en esta motocicleta. El primer motor de 2 rotores se instaló en el chasis del Triumph Bandit en 1973, pero nunca se mostró al público. La potencia era de aproximadamente 70 caballos de fuerza, lo que es casi el doble que la del motor original de 2 cilindros con válvulas en cabeza del Bandit. Quedó claro que se necesitaba un nuevo chasis y más tarde, en 1973, apareció un nuevo cuadro con un gran tubo central en el que se encontraba el aceite.
Varias versiones de la motocicleta, que llevaban el nombre en clave P39, estaban equipadas con tanques tanto de Norton como de Triumph. Después de un tiempo, se creó otro chasis con un cuadro tipo caja en el que todavía se encontraba el aceite. En el 78 vio la luz la versión P42. Era un Norton nuevo con una caja de cambios de 5 velocidades Triumph T140. Había la posibilidad de lanzar el primer lote en una cantidad de 25 unidades, pero el proyecto fue detenido repentinamente. Norton comenzó la producción en serie de tecnología rotativa solo en 1984, y el modelo para la Policía Interpol 2 fue el primero. Se utilizó el mismo 588cc en la tecnología. El motor tenía refrigeración por aire y una potencia de 85 caballos de fuerza. La motocicleta se fabricó hasta 1989 y en total se construyeron alrededor de 350 ejemplares. La motocicleta rotativa civil Norton Clásico fue lanzada en una edición limitada de 100 unidades en 1987. De hecho, era un Interpol 2 en versión civil, con la tradicional pintura plateada y negra de Norton. Norton continuó trabajando en los motores y el siguiente paso lógico fue la implementación de la refrigeración líquida. Y en 1988 se presentó el Interpol 2 con refrigeración por agua, índice P502. La versión civil fue el P53 Commander, que se produjo en 1989. Se construyeron alrededor de 300 unidades del último. En 1990, Norton presentó el modelo F1P55, basado en las versiones de carreras RC 588. 588 en esos años tuvo una fuerte presencia en las carreras. Solo se ofreció una combinación de colores, negro y dorado con el nombre del patrocinador de la carrera, John Player. La potencia del motor con refrigeración por agua se incrementó a 95 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto. El EEF-1 tenía problemas con la acumulación de calor, ya que el plástico de la carrocería cubría el motor casi herméticamente. En la base de la motocicleta había un cuadro de aluminio espondón, una horquilla invertida White Power, una caja de cambios de 5 velocidades Yamaha y un escape de acero inoxidable. El EEF-1 se vendía por la suma de 12.000 libras y se construyeron alrededor de 145 unidades. En 1991, Norton resolvió los problemas de sobrecalentamiento, presentó el modelo F1 Sport. Básicamente, era el mismo EF1, pero con una carrocería más abierta. Muchos consideran el EF1 Sport como el mejor de todos los Norton rotativos. 66 ejemplares de esta máquina fueron construidos antes de que los siguientes problemas financieros de la compañía pusieran fin a la producción de motores rotativos. Regresemos un poco en la línea del tiempo y vayamos a Holanda. En 1976, la compañía Henk van Veen, el importador holandés de Chrysler, vio el potencial en los nuevos motores rotativos de Co-Motor, que eran compactos y potentes. Co-Motor era una empresa conjunta entre NSU y Citroën, que invirtieron enormes sumas en el desarrollo de un nuevo motor Wankel para el Citroën GS Birotor. El prototipo de este motor fue probado exhaustivamente entre 1969 y 1971 en el Citroën M35, que nunca se vendió oficialmente, pero 267 autos fueron entregados a clientes habituales para pruebas beta. El motor M35 utilizaba un solo rotor y entregaba potencia, 47 caballos de fuerza, mientras que el motor más tardío, GS, tenía 2 rotores y entregaba 107 caballos de fuerza de 1 litro de cilindrada. Van Veen vio en este motor la base de una nueva superbike, y así Van Veen creó la Van Veen OCR 1000. La OCR es una motocicleta pesada de 320 kilogramos, pero gracias a gracias a su sólida potencia, la velocidad máxima era de unos 220 kilómetros por hora, y desde parado hasta 200, la máquina aceleraba en 16 segundos. El motor con refrigeración líquida estaba instalado en el chasis de Moto Guzzi, con una caja de cambios desarrollada por Porsche y se vendía por $15,000 al mismo precio que el Lotus Elite. 38 unidades de Van Veen OCR 1000 fueron construidas antes de que Co-Motor fuera liquidada, ya que el rotor de GSB fracasó. El devorador de gasolina apareció precisamente durante la crisis petrolera del 73, y lo que es peor,
era más caro que el respetable Citroën DS y más lento. Por otro lado, Bambin OCR siempre fue una motocicleta de colección deseada y costosa. Este capítulo está dedicado al entusiasta Brian Crichton y a su creación. Brian se unió a Norton Motors en 1986 como ingeniero de servicio, trabajando en los modelos rotativos. Después de ser asignado al Departamento de Investigación y Desarrollo, después de un arduo trabajo, Crichton logró aprovechar al máximo el motor de 588 centímetros cúbicos del motor refrigerado por aire, logrando 120 caballos de fuerza. En el 77, el motor fue instalado en una motocicleta de carreras y él mostró una velocidad máxima en la pista de alrededor de 275 kilómetros por hora. Al darse cuenta del potencial de carreras, Norton, asegurando el patrocinio, GPS en 1989, inscribieron a Steve Spray en la carrera con esta motocicleta y él ganó los campeonatos británicos F1 y Super Cup. En el 90, Crichton se separó del equipo Norton y se unió con Colin Seeley en el equipo Crichton Norton Racing, compitiendo contra las motocicletas de 2 tiempos de fábrica de ese tiempo. Su canto del cisne fue el campeonato británico del Supercopa del año 94, después de lo cual los motores Wankel fueron prohibidos para participar en las competencias. Crichton todavía creía en la posibilidad de utilizar motores ligeros y superpotentes de Wankel en las carreras y en el año 2006 se anunció la motocicleta NRB 588 con una potencia de motor de 200 caballos de fuerza. En 2017, Crichton anunció una asociación con Rotron para crear un modelo, CR700P es una versión limitada del NRB 588, un bólido con una potencia de 200 caballos de fuerza, con un par motor de 136 Nm y un peso en seco de solo 136 kilogramos. CR700P fue anunciado tanto como un modelo de calle como de carreras, pero de nuevo surgieron problemas ahora con las normas ecológicas. Y ahora, en este momento, los espectadores atentos ya se preguntaron, Vladimir, ¿dónde están los rotativos soviéticos? También hemos escuchado sobre el uso de motores rotativos en motocicletas para escoltas, e incluso sobre los avances del Instituto de Investigación Científica de Motoprom de Serpukhov. Amigos, todo es cierto. En cuanto a la tecnología soviética con motores rotativos, el desarrollo se realizó en los sectores automotriz y de motocicletas. Sobre este tema, hay 2 videos en mi canal donde se habla detalladamente de las motocicletas soviéticas con motor rotativo. Para ser breves y no extender este episodio, sigan los enlaces en la esquina superior derecha, por favor. Actualmente, los motores rotativos son más una rareza que algo común. Sin embargo, el tema sigue abierto y es posible implementar novedades, conceptos y tecnologías que impulsarán el futuro al desarrollo e implementación de la invención de Felix Wankel y Walter Freunda. De vez en cuando aparecen en la red conceptos artísticos con motores rotativos en el chasis de una motocicleta, pero nada más. En este punto, mi relato concluye. Soy el canal Crashmoto y ustedes deciden el futuro de este contenido. Apoyar con una vista y un reposteo o dejarlo en el olvido. Gracias por su atención, hasta la próxima.